Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Quien te habla el pastor Julio César Camacho. Y en esta mañana vamos a estar disertando sobre la palabra de nuestro Dios. Y para ello vamos a ubicarnos en Lucas, capítulo 5, verso 36 al 39. Lucas, capítulo 5, del verso 36 al 39. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Vamos a orar para colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, agradecidos estamos de tu misericordia y de tu presencia en nuestras vidas. Ahora que hemos escuchado tu palabra de Dios y que vamos a escuchar la disertación de la explicación de estos versículos, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos lleve a todo entendimiento de tu palabra. Señor, danos crecimiento y fortalece nuestra fe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, Jesús aquí habla sobre la parábola de los odres y del remiendo. Esta parábola surge de una pregunta en la que se comparaba el comportamiento de los discípulos de Jesús con los discípulos de Juan el Bautista y con los discípulos de los fariseos. Cuando nos detenemos en el verso 33, se nos dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos son los que hacen la pregunta, o quiénes realizan esta comparación entre los discípulos. Bueno, la respuesta es que eran los escribas y los fariseos. Cuando leemos ahí en el verso 33, dice, entonces ellos le dijeron. ¿Quiénes son estos ellos? Cuando leemos el versículo 30, dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Eran los escribas y los fariseos quienes habían preguntado al Señor acerca de la devoción de sus discípulos. Recordemos que los escribas y los fariseos decían ser discípulos de Moisés. Ellos decían con mucho orgullo, se sentían que ellos eran discípulos de Moisés. Y por eso le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos? Cuando leemos el verso 36, se nos dice que era una parábola. Leemos en la Escritura que les dijo también una parábola. El medio que Jesús usó para responderle acerca de esta pregunta que hacían los escribas y los fariseos fue a través de una parábola.
La parábola es un método de la oratoria donde se usa una comparación extraída de la vida corriente para ilustrar una verdad moral o religiosa. Tenemos ejemplo de ello en varias parábolas, como la parábola de la semilla, la parábola de la mostaza, la parábola de las vírgenes. Y así hay un sinfín de parábolas que son comparaciones de la vida corriente para ilustrar una verdad moral. El propósito de hablar en parábolas es ilustrar la verdad y que sea recordada, de despertar la conciencia del que escucha y revelar la verdad a los hombres y esconderla de los soberbios. Lo primero que podemos ver en esta enseñanza de la parábola es que Jesús defiende el comportamiento de sus discípulos. Cuando leemos Lucas 5, 33 al 35, dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él le dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. La pregunta era: ¿por qué tus discípulos no practican o no muestran un comportamiento devoto al ayuno y la oración? En Mateo 6:16, el mismo Jesús habló de no mostrar a los hombres nuestra devoción a Dios, es decir, no mostrarnos como justos, como misericordiosos, sino que esto sea una actitud normal en nuestra vida. Porque hay gente que se muestra misericordiosa y va a los hospitales y reparte alimentos y medicina y juguetes, pero no son misericordiosos. Es una actitud de la vida que tiene que llevar la persona. Entonces no es solamente mostrarse por un momento, sino es algo que se tiene que vivir. Entonces Jesús, cuando le responde, no está condenando el ejercicio devoto del ayuno ni de la oración. Jesús no condena eso. Está muy bien hacerlo, practicar la oración y el ayuno. Pero lo que Jesús hace es que les explica que no era el tiempo apropiado de ejercerlo. También hay no solamente un tiempo, sino una forma correcta de ejercerla. Cuando leemos Mateo 6:18, Jesús habla de no mostrar a los hombres, sino a tu Padre que ve en lo secreto. Entonces, bueno, en la iglesia hay ayunos congregacionales, donde todo el mundo sabe que todos están ayunando. Pero hay ayunos particulares de las personas que nadie se tiene que enterar, sino solamente nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que tu recompensa sea en público. Para que Dios te recompense y tú puedas dar testimonio que tu oración y tu ayuno fue escuchado. Ahora, lo que Jesús enseña en la parábola, la responde, o esta enseñanza son dos parábolas con el mismo significado. La primera la vemos en el verso 36, donde habla de un vestido y el remiendo. Y la segunda la encontramos en el verso 37 al 39, donde habla del vino y los odres. Esta parábola, o estas dos parábolas que tienen una misma interpretación, nos habla de la incompatibilidad de la dispensación de la ley con la gracia. Es decir, la dispensación de la ley no puede caminar con la gracia. Él dice, Jesús, de un vestido nuevo, o sea, de la gracia y la ley del amor, no se puede tomar un pedazo para remendar a la vieja y gastada,
¿Cuál es esta vieja y gastada tela? La ley de Moisés. Si se hace, rompe el vestido. Es decir, nadie puede vivir la gracia viviendo la ley de Moisés. Escuche bien. Jesús dice que nadie puede vivir la gracia viviendo la ley de Moisés. ¿Y por qué? Porque en Hebreos capítulo 7, verso 19, dice que la ley no puede perfeccionarnos. Dice claramente, nada perfeccionó la ley. Y en Hebreos 10:1 dice que la ley no puede perfeccionar. Entonces, si la ley no puede perfeccionarnos ante Dios, ¿por qué voy a caminar o por qué voy a tratar de vivir lo que dice la ley de Moisés? Tengo que vivir y caminar bajo la gracia de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Galacia y les dice que el tratar de vivir en la gracia por medio de la ley es un error. Igual nos lo dice a nosotros hoy. El tratar de vivir la gracia, celebrando fiestas como el Hanukkah, la Pascua, Pentecostés y cualquier otra fiesta judía, es un error. Ahora, veamos lo que el Señor nos enseña con los odres. Los odres viejos pierden flexibilidad, se endurecen. Al colocar vino nuevo, los gases producto de la fermentación estiran el odre y por ser viejos no se estiran, entonces se rompen y el vino se pierde. El odre viejo representa al judaísmo y el vino nuevo representa al evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de Cristo sobre el reino de Dios no puede ser contenida en la forma de la ley de Moisés. Esa es la enseñanza. Lo que el Señor nos enseña en su evangelio, en el evangelio del reino, en el evangelio de la paz, en el evangelio de la bendición, en el evangelio del Nuevo Testamento, no puede ser contenida o vivida bajo la forma de la ley de Moisés. El odre viejo, es decir, las personas que están acostumbradas a esos ritos, tradiciones, en ese tiempo del apóstol Pablo, no podían contener el nuevo modelo de adoración y expresión de culto y de servicio a Dios. Cuando leemos Hebreos 9, versículo 10, dice que el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, el vivir bajo las leyes de Moisés, bajo las instrucciones que daba en la ley, el Pentateuco, la Torá, consiste solamente de comidas, de bebidas, de abluciones y de ordenanzas a la carne. Abluciones significa del griego baptismo, que es inmersión, es decir, lavamientos. Los judíos vivían en muchas ceremonias de lavamientos. Entonces, dice Hebreos 9:10, usted lo puede buscar, que el antiguo pacto consiste de eso, de comida, bebida, abluciones, ordenanzas de la carne. Pero cuando leemos Efesios 2:15, nos dice que Cristo abolió la ley de los mandamientos del Antiguo Testamento expresados en ordenanzas. Cristo los abolió.
¿Por qué? Porque no se puede vivir el Evangelio de nuestro Señor tratando de vivir con las costumbres, con las tradiciones, con las ordenanzas del antiguo pacto. Esta parábola nos habla de la incompatibilidad que hay entre los dos pactos, pero también nos habla de la incompatibilidad de la salvación por obras. Nadie puede salvarse por las obras. La salvación es un acto de gracia que se recibe por fe de creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó para justificarnos y acercarnos al Padre. Que Jesús llevó nuestros pecados, pagó nuestra culpa, llevó nuestro castigo para hacernos salvos. El que crea en estas cosas es salvo por fe, porque somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al igual como el remiendo nuevo no armoniza y rompe el vestido viejo, así como el vino nuevo rompe los odres viejos, así el tratar de buscar la salvación por las obras no puede obtenerse de esa manera. La salvación se obtiene por la fe en Jesucristo. Ahora bien, esta parábola no solamente nos habla de esta incompatibilidad de la salvación por obras y por gracia, sino también nos habla de la necesidad de un odre nuevo. En el verso 38 se nos dice: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. El vino nuevo representa las verdades del Evangelio. Y estas verdades del Evangelio deben echarse en odres nuevos. Es decir, hay una necesidad de que el hombre y la mujer sean renovados, sean hechos nuevos. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una necesidad para poder recibir las verdades del Evangelio de ser renovados, que el hombre y la mujer de Dios sean renovados. Se nos dice en Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En Romanos 12:2 también se nos habla de que nos renovemos. El odre viejo es anticuado. El odre viejo no garantiza preservación. El odre viejo está endurecido. Así igualmente es el hombre que vive en tradiciones y costumbres y en estructuras humanas. Es un odre viejo, y por eso las verdades del Evangelio no son recibidas, aceptadas, sino que son rechazadas. En cambio, el odre nuevo es un hombre reciente, un hombre renovado, un hombre que garantiza la preservación del Evangelio, de la verdad. Es un hombre que es elástico, es decir, como los odres que se estiran, es decir, que la palabra de Dios cae en ellos para formarlos, para moldearlos, porque reciben la palabra. Y eso nos lo dice Santiago 1:21, recibid la palabra de Dios, para que crezcáis por ella para salvación. Tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de odre soy yo? ¿Qué tipo de odre eres tú? ¿Eres un odre viejo o un odre nuevo?
Ahora, también en la parábola el Señor nos habla del buen vino. En el verso 39 dice: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. El vino añejo representa la ley. ¿Por qué? Porque tiene reputación y tiene mucho tiempo, porque da prestigio. Y muchos no quieren ser desprestigiados. Pero Pablo en Filipenses 3:8 nos dice que todo lo que él tenía, que había vivido en el judaísmo, lo tenía por basura por alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. Él estaba dispuesto a ser un odre nuevo y quería de ese vino nuevo. Esa comparación que está haciendo del vino añejo con el vino nuevo es la comparación con el hombre humano, con el hombre. Pero hay un vino superior, que es el de Dios. El buen vino, que es superior. El que Dios hace para transformar la vida del hombre. Dios nos llama en este día a examinarnos y ver cómo estamos para recibir las verdades del Evangelio. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como un odre nuevo o como un odre viejo? Dios desea vertir su vino nuevo en nosotros. Dispongamos nuestros corazones para que Dios ministre a nuestras vidas y que su palabra corra en nosotros como esos ríos de agua viva. En el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Señor, deseamos ser renovados, restaurados. Deseamos, oh Dios, abrir nuestro corazón y nuestra mente para que tú deposites en nosotros tu palabra. Nos abras el entendimiento y podamos, oh Dios, ayudar a otros a conocer la verdad del Evangelio y a que puedan también conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.